Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arroz con alitas de pollo, una receta súper sencilla, deliciosa, exquisita y estoy seguro que ustedes lo van a agregar a su menú, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es cortar una zanahoria grande y la vamos a cortar en cuadritos. Primero la partes por la mitad, luego en laminitas, luego sacas unos bastoncitos y finalmente pues vamos a cortarla en cuadritos. Preferiblemente que los cuadritos sean del mismo tamaño para que así mismo sea el tiempo de cocción. Luego vamos a cortar una cebolla grande, una cebolla blanca y la vamos a cortar igualmente en cuadritos muy pequeños y reservamos. Posteriormente continuamos con medio pimentón rojo. Puedes usar en lugar de pimentón rojo, pimentón verde si deseas y cortarlo igualmente en cuadritos muy pequeñitos. Reservamos el pimentón, pero antes vamos a cortar nuevamente muy bien con el cuchillo hasta asegurarnos de hacerlo bien pequeñito todos los trocitos. Finalmente vamos a usar un tomate, preferiblemente que esté muy maduro, y cortamos, reservamos en cuadritos bien pequeñitos igualmente. Y al final es opcional, si deseas le puedes poner un ajo, pero yo en este caso no lo voy a machacar, solamente lo voy a partir por la mitad y luego te voy a mostrar qué vamos a hacer con este ajo. Los dos ingredientes principales de esta receta evidentemente son las alitas de pollo y el arroz. Vamos a usar una taza de arroz equivalente a 309 gramos y vamos a usar una libra de pollo, específicamente alitas. Las hemos partido por la mitad, dejándolas así como ustedes ven, lavadas, limpiadas, para luego continuar con el resto de la receta. En una sartén precalentada vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva y vamos a poner allí el ajo que hemos cortado por la mitad. Vamos a sofreírlo un poco, no dejes que se queme porque si no se va a poner amargo el aceite. Lo sacamos y este aceite ya está bastante aromatizado con el ajo. Luego vamos a agregar la cebolla que hemos cortado en cuadritos y la vamos a dejar aproximadamente como por unos 5 minutos revolviendo continuamente que no se nos vaya a quemar. Y mientras tanto pues yo te invito a que pases y te suscribes mientras yo aquí le doy vueltas a la cebolla. Una vez la cebolla se haya puesto un poco transparente, es momento de agregar el tomate. Integro muy bien el tomate con la cebolla sin dejar de mezclar en ningún momento y luego vamos a sazonarlo. ¿Con qué? Pues a mí me gusta con pimienta, agregamos buena pimienta, agregamos sal. Opcional, si deseas, puedes agregar también un poco de comino. Esta especia le da un sabor exquisito, créanme, a esta receta. Y luego vamos a agregar un poquito de hierbas mixtas o si quieres solamente tomillo o bueno. Luego agregamos una cucharadita también de achiote o páprica, mezclamos y una vez hayamos mezclado muy bien es momento de agregar también el pimentón. En este momento lo vamos a dejar por unos 3 a 4 minutos y luego integramos la zanahoria. Como ustedes saben, la zanahoria es más dura, es una verdura que se demora un poquito más para cocinarse, así que lo vamos a dejar por unos 5 minutos una vez hayamos revuelto y no vamos a parar de revolver para evitar que se nos vaya a quemar. A fuego medio bajo vamos a continuar revolviendo por 5 minutos. Una vez han pasado los 5 minutos, este es mi toque secreto, yo le agrego aceitunas verdes, unas 10 en total. Si no te gustan las aceitunas, omítelas, no es necesario, pero en mi opinión me parece que le da un sabor extraordinario, así que si te gustan, pues bueno, no dudes en usarlas. Mezclamos y luego es momento de agregar las alitas de pollo. Estas alitas de pollo las vamos a mezclar muy bien con este sofrito que ya tenemos listo. Así que no nos vamos a separar de la sartén, vamos a seguir mezclando, vamos a integrarlas súper bien. Y es muy importante pues asegurarnos que estén muy bien cocidas las alitas. Por eso en este primer paso vamos a poner media taza de agua tibia o un poquito de agua, tú ve midiendo de manera que quede
un poquito húmedo todo el sofrito junto con las alitas y vamos a tapar muy bien. Usa tu tapa, usa un papel aluminio, total lo vas a dejar 15 minutos a fuego medio, medio bajo, revisando continuamente que no se te vayan a quemar. Luego este es el resultado pasados los 15 minutos, las alitas están más cocidas y en este momento vamos a agregar el arroz. Yo estoy usando arroz parborizado, pero quiero regalarle las cantidades que vamos a usar dependiendo del tipo de arroz. Este arroz parborizado se cocina mucho más fácil, integro muy bien, pruebo para evitar que me quede simple, en mi caso le hacía falta un poquito más de sal, integramos sal, volvemos a mezclar y es momento de agregar el agua. Agregar el agua es muy sencillo, si estás usando una taza de arroz normal, vas a usar la misma cantidad pero 2 veces de tazas de agua. Y si estás usando una taza de arroz parborizado, vas a usar una taza de agua. Es 1 a 1 la relación. Luego vamos a dejar por unos 10 minutos mientras el agua se evapora y vamos a mezclar continuamente. Una vez esté así, el agua haya evaporizado un poco, vamos a mezclar y vamos a tapar este arroz y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos a fuego bajo. Revisando, ojo, revisando que no se nos vaya a quemar. Pasado 15 a 20 minutos, este es el resultado. El arroz está muy bien cocido, me aseguro que también las alitas estén muy bien cocidas y este es el resultado final, mis corazones. Un arroz súper delicioso, súper fácil de hacer, como se pudieron dar cuenta. Una receta que les va a encantar, estoy segura que sí, que les va a encantar. Súper sencilla, económica además. Y bueno, si a ti te ha gustado esta receta, mientras yo lo sirvo, pues yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y que me regales un like si te ha gustado también la receta. Les cuento que a mí me encanta esta receta y me gusta acompañarla evidentemente con aguacate. Me parece que con unas tajadas de maduro frito pues también le quedan bien. Pruébenlo, anímense a hacerle un cambiecito a las alitas de pollo y a las recetas con pollo. Hay mucha variedad. Y el arroz siempre es una muy buena opción, una opción barata, una opción también de darle un pequeño giro, integrar verduras y esto, bueno, es una bomba de sabor, así que anímense a prepararlos. Al final siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la cajita de información. Y ya saben, síganos también en todas nuestras redes sociales, yo les envío un beso grandote y nos vemos en una próxima receta. ¡Chao! Thank you.